Yo llego a estar muy enojado con Dios. Así fue como empezó todo esto. Yo entré al ejército porque yo veía el mal, el dolor en la gente, el narcotráfico, todas esas cosas malas, y yo veía que había gente buena sufriendo y yo decía, Dios no hace nada, Dios lo permite. Entonces dije, voy a entrar, y a los 16 años entré al ejército. Me hicieron comandante a cargo de la unidad de planeación estratégica y yo veía todo lo de dónde se roba, perfilación, y me voy a estudiar con el FBI todo lo que son interrogatorios, detección de mentiras. Yo hablaba con los compañeros de la policía. Nosotros sabemos quiénes son la gente que roba, conocemos a los muchachitos, ya sabemos quiénes son. El problema es que el sistema tristemente está hecho para que ellos salgan. Hay toda una estructura para que la gente tenga miedo. Y entonces tú agarras al ladrón, pero la gente no denuncia. Y en el proceso de la denuncia existe derechos humanos que protegen los derechos de la gente que comete delitos, y esa es una cuestión muy oscura dentro del sistema. ¿Qué fue lo más duro que aprendiste en el FBI sobre la manipulación de la mente humana? Ay, es que es tan fácil manipular a la gente, eso es lo más feo, lo más fuerte de esto. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast para almas libres. ¿Cuántas almas libres hay aquí que quieren despertar su conciencia y conectar con una nueva realidad que te lleve a crear libertad a todos los niveles en tu vida? Bueno, este podcast te va a abrir mucho la mente para que puedas vivir bajo tus propios términos lo más pronto posible. Y hoy tengo a un súper invitado que voy a leer toda la información del recorrido que tiene en su trayectoria, tanto personal y profesional, porque es impactante. Él es un hombre que pasó de las sombras, prácticamente, de la inteligencia militar a la luz, del despertar espiritual, ex policía de las áreas de inteligencia y ex militar. Su misión alguna vez fue acabar con el mal en el mundo, hasta que la vida misma le mostró que el verdadero enemigo no estaba afuera, sino en la mente, en la programación subconsciente que domina a las masas. Con formación en Derecho, una maestría en Ciencias Penales y estudios en Psicología Criminal, Transpersonal e Interrogatorios con el FBI y la Armada en Estados Unidos. Poncho ha recorrido el mundo explorando los límites de la mente humana y desde 1999 imparte conferencias y talleres donde une la ciencia y la espiritualidad y la ingeniería social para revelar cómo somos programados y cómo podemos liberarnos. En este episodio nos vamos a adentrar en una conversación profunda sobre programación subconsciente de las masas, la elección de pareja y la influencia del entretenimiento en nuestra mente colectiva. Todo desde una perspectiva que une la ciencia, la psicología y el despertar espiritual. Así que le vamos a dar la bienvenida, nada más y nada menos que a este ser extraordinario, Alfonso Rojas, mejor conocido como Poncho. Bienvenido, Poncho. Muchas gracias, a este Vero. nuevo episodio. Gracias, es un gusto, y de verdad a tu auditorio, gracias. Qué bueno que nos permitieron el día de hoy estar por aquí, y esperemos que la información sea lo suficientemente fuerte para despertar y mover los corazones de las personas, para hacer definitivamente el cambio que a veces hemos querido hacer, pero por X o Y no lo hacemos, que sea hoy el definitivo. Que así sea, que hoy empiece un despertar que lleva a la gente a la acción. Así y como decimos en mi comunidad indígena, yo estoy contenta de tenerte aquí como súper invitado. Gracias por venir y comencemos. Muy bien. Oye, quiero que me compartas cómo llega un ex policía, un ex militar a convertirse en alguien que da conferencias, talleres de desarrollo humano, de espiritualidad. ¿Cómo vives todo ese proceso? O sea, también esa parte, ¿cómo llegas a ser ex militar? Todo eso. Mira, yo llego a estar muy enojado con Dios. Así fue como empezó todo esto. Hace muchos años hubo una devaluación en 1993. ¿La recordarán? Bueno, tú no, pero mucha gente más de mi edad sí. Nosotros éramos una familia acomodada, sinceramente, y a esa devaluación nos afectó mucho como familia. Entonces nuestra situación económica se fue a pique, a situaciones muy complicadas, y yo estaba muy enojado. Yo le decía a Dios, o sea, ¿por qué si somos gente buena? Mi papá ayuda, somos buenas personas. Mi papá siempre trabajó en asociaciones para ayudar a gente pobre y todo esto, y entonces yo estaba enojado y yo dije, es que
no puede ser posible, no va por ahí. Yo dije, yo voy a acabar con los malos. Ok. Está extraña la forma, ya en algún tiempo podremos platicarlo más ampliamente, pero quiero llegar a la zona del militar. Yo entré al ejército porque yo veía el mal, el dolor en la gente, el narcotráfico, todas esas cosas malas, y yo veía que había gente buena sufriendo y decía, Dios no hace nada. Dios no ayuda a la gente. Si nosotros que éramos buenos y no nos ayudó, yo voy a hacer algo. Yo voy a acabar con esos muchachos que roban. Yo voy a acabar con las drogas que le hacen tanto daño a las familias, porque yo vivía en una burbuja cuando económicamente estábamos muy bien. Pero de ahí salimos a escuelas de bajo nivel económico, que eran muchachitos que sus papás trabajaban en el área de albañilería o sus mamás en área de servidumbre y todo esto. Y yo veía las complicaciones que tenían. Yo decía, yo me quejaba y yo empecé a tenerlos como amigos. Y entonces yo dije, hay que sacar a las drogas de aquí, hay que sacar a los malos, a los que roban, a los pandilleros. Necesitamos acabar con ellos porque Dios no hace nada. Dios lo permite. Entonces dije, voy a entrar. Y a los 16 años entré al ejército. Empecé a 16 años. Sí, mi madre la hice religiosa, o sea, ella me dice, porque la tenía rezando todos los días. Wow. Y a los 16 años entro al ejército y empiezo a aprender cómo usar armas, todo este tipo de cuestiones. Termino el adiestramiento individual y nos mandan a los campos de marihuana, a recoger y todo esto. Y yo decía, voy a encontrar narcos y los voy a matar. Y empezaba. O sea, tú tenías estas ganas de matar. Sí, yo a la quería, gente porque yo mala. decía, Dios no hace nada. Y una vez una persona me dijo, Poncho, sí sabes, porque yo crecí en colegio de sacerdotes y toda la cosa, colegio de puros hombres y dio ideas religiosas. Y entonces me decía, recuerda, si tú matas, vas a irte al infierno. Y yo le decía, me voy a sacrificar, porque si yo me encargo de que toda la gente mala se muera, esto va a ser un paraíso y va a valer la pena, aunque me vaya al infierno a un ratito. Entonces yo contestaba esas tonterías, sinceramente. Ya muchos años después entendí por qué traía esta programación y la tuvimos que corregir toda. Pero bueno, en ese momento yo chocaba mucho con el ejército, porque si de algo creo yo o puedo decir que tengo es que soy una persona que me hago preguntas y pienso. Y en el ejército no puedes pensar. No, no se puede. En el ejército tú tienes que obedecer y listo. Aunque ves que las cosas están mal, tú te callas y obedeces. Entonces yo decía, aquí no es el lugar. Y entonces abandono el ejército, sigo estudiando, pero tenía que pagar la escuela. Entonces entro a trabajar a la policía. Y empecé a trabajar en el área de tránsito, pero me brinco al área de inteligencia. Yo ya estaba estudiando la licenciatura en Derecho y la verdad me metí demasiado al trabajo. Entonces empecé a ascender muy rápido. Me hicieron comandante a cargo de la unidad de planeación estratégica y yo veía todo lo de dónde se roba, perfilación, y me voy a estudiar con el FBI todo lo que son interrogatorios, detección de mentiras, técnicas kinésicas, porque yo era bueno dando capacitación. Entonces me mandaban y yo regresaba a dar capacitación a los policías. Y entonces yo hablaba con los compañeros de la policía. Nosotros sabemos quiénes son la gente que roba. Conocemos a los muchachitos, ya sabemos quiénes son. El problema es que el sistema tristemente está hecho para que ellos salgan. Entonces... ¿Así cómo? Sí, porque el asunto es muy sencillo. Hay toda una estructura para que la gente tenga miedo. Y entonces tú agarras al ladrón, pero la gente no denuncia. Y en el proceso de la denuncia existe derechos humanos que protegen los derechos de la gente que comete delitos. Y esa es una cuestión muy, muy oscura dentro del sistema. Y terminan saliendo de una forma muy sencilla y muy fácil. Entonces yo decía, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Vamos acabándolos. Vamos matándolos. Yo estaba sinceramente muy, muy lleno de odio. Decía, Dios, ¿cómo puedes? ¿Cómo puedes ver a esta señora que le están robando y no hacer nada? Yo traía la ideología de Dios lo va a arreglar. Claro. Yo traía la ideología de las religiones de que íbamos a misa todos los domingos y Dios, ahí te encargamos el mundo. Te rogamos, Señor, para que ya no haya niños con hambre. Y salíamos y ya con eso habíamos hecho nuestra misión. Cuando éramos nosotros los que teníamos que salir a trabajar, a quitarlo. Claro. Pero la ideología de ciertas estructuras religiosas es esta. Dios lo va a arreglar.
Dios, te encargamos que se acabe el mal. Dios, te encargamos que se acabe la violencia, pero salimos y la fomentamos. No nada más no hacemos nada por evitarlo. Vamos y pagamos para que la industria del cine te meta la psicología de la violencia, de las armas, de las películas de guerra, de la sangre. Y todavía tenemos el cinismo de decir, Dios, nos abandonaste. Dios, dejaste que el mundo se caiga a pedazos. Cuando nosotros estamos metiendo toda una psicología bélica a los niños a través de caricaturas como Goku, que te meten la estructura, ahora, ¿no? Los videojuegos, la estructura programativa mental que más adelante platicamos, pero esa es la cuestión. Entonces yo llegaba y veía y decía, tú no vas a hacer nada, Dios. Entonces yo lo voy a hacer. Y hablaba con algunos compañeros, ya llegué a director de la policía muy temprano, a los 22 años de edad, 23 ya era director del área de inteligencia, que eran las cuestiones de dactiloscopía, psicología, análisis de la unidad de planeación y todo esto yo decía, tengo gente de confianza y hablábamos con ellos, oye, deberíamos de acabarlos, es bien fácil, nada más vamos en los operativos que hacíamos todos los fines de semana, los subimos. Listo, desaparecido. Uno más arreglado en cuentas y vamos acabando con ellos. Resulta que yo, muy molesto con la vida, muy enojado porque yo decía, ¿cómo puedes, Dios, de verdad? Y entonces un día apareció la oportunidad de empezar a acabar con ellos. Estábamos en mi operativo solamente las personas que habíamos platicado estas tonterías. Gracias a Dios a nadie se le ocurrió decirlo, pero a mí sí me pasó por la cabeza. Ahí estaba. ¿Qué costaba sacar el arma y ¡pac! Nada. Pero no pude. La realidad es que en ese momento yo lo veía al muchacho con miedo. Era un niño que robaba, era un niño que daba muchos problemas. Y digo niño porque habrá tenido unos 14 años. No, pues estaba muy niño. Chiquillo. Y yo lo veía al niño con miedo. Yo decía, es un ser humano. Y Dios me lo puso así para que lo viera y dije, wow, aquí no es el camino. No es el camino. Y entonces me salgo, me mandan a Guanajuato a crear la unidad de planeación estratégica y era el mismo problema. Y todos los policías frustrados y toda la gente enojada y toda la energía era muy negativa. Entonces yo estaba mal. Fumaba mucho, me desvelaba mucho, yo maltrataba mucho mi cuerpo. Y entonces... Y aparte el coraje que traías. Estaba envenenado. Era una cosa impresionante el dolor que yo traía de ira, de que yo quería, porque yo decía, ¿por qué? O sea, yo veo a la gente que se quejaba y decía, maldito gobierno, y decía, sí, cierto. O sea, yo estoy adentro y lo sé. Y entonces... la vida me da la oportunidad. Dios es muy chistoso. Tiene un humor muy chistoso, Dios, porque entonces llega y de estar atacando directamente la delincuencia como tal, me contrata el gobierno del estado de Guanajuato para atender justicia para adolescentes, para defender niños y curar niños menores de 12 años acusados por delitos. No, era una cosa brutal. Menores de 12 años. Menores de 12 años. El niño más chico que nos tocó a nosotros, acusado por el delito de abusos eróticos sexuales, fue de 4 años de edad. 4 años. 4 años de edad. Niños acusados por homicidio en grado de tentativa de 7 años y muchas cosas más. La verdad es que uno no se da cuenta realmente del dolor ni del mal que hay en la sociedad, porque a veces vivimos muy alejados. Sí. Y entonces ahí fue donde empecé a ver y empecé a estudiar. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Si los niños nacen limpios, los bebés son inocentes. Y en todas estas preguntas estaba lleno de dolor cuando a los 25 años, 24, 25 años, paro al hospital por un preinfarto. Estaba muy mal. Me sentía, pues, que te vas a morir, ¿no? Sí, claro. Entonces la sensación era muy fea. Mi cuerpo, yo temblaba, yo me sentía mal, yo no entendía qué me estaba pasando. Y entonces ahí en el hospital, solo, nunca les dije a mis papás porque siempre he sido una persona extrañamente solitaria. Okay. Entonces ellos se enteraron hace poquito apenas que estuve hospitalizado por esta. No lo supieron hasta que me dieron de alta. Pues yo ya vivía solo y todas estas cosas. Entonces, estando en la cama del hospital, yo ya con la intravenosa y todo ahí con tu batita, tratando de dejar de sentirme mal. Y yo le decía,
Entonces, ¿por dónde es? Y entonces me sentía tan mal que le dije, está bien, Dios, ya, me rindo. Dime por dónde. Y entonces empecé a estudiar. Salgo de ahí con una visión distinta. Ya no quería estar enojado. Empecé a estudiar psicología transpersonal, empecé a estudiar espiritualidad, empecé a conocer cómo el ser humano se envenena a sí mismo y dije, ya lo entendí, ya sé cómo funciona. Entonces yo ya no podía vivir sin medicina, según los médicos. Y entonces empecé a hacer las prácticas que me enseñaron. Me curé de mi corazón, mi presión arterial regresó a su normalidad en formas perfectas, desapareció mi gastritis, desaparecieron todos mis males y enfermedades, solamente aprendiendo cómo respirar, cómo sentirme. Empecé a meditar, empecé a observar algo que nadie habla, de efectos psicológicos. La humanidad en estos medios habla del ego. A ver, el ego está dividido en 7 defectos principales y cada uno de estos 7 se ramifica hasta en 1500 o 2500 formas. Cada uno tiene nombre, pensamientos, emociones. Entonces hay mucho que estudiar y profundizar y nos quedamos atorados con la palabra ego. Y entonces empecé a estudiar a profundidad y empecé a observarme a mí. Uno de mis defectos principales, la ira. Y empecé a observar un yo asesino, cómo funciona, cuál es el pensamiento, cómo es la emoción, con qué personas, con qué formas, hasta que llega un punto en el que te conoces de tal forma que hay una ley universal. Todo ego o todo defecto psicológico tiene que avisar cuando va a salir. No puede salir y actuar. Tiene que avisarte a ti como dueño del cuerpo que va a salir y entonces aprendes a sentirlo. Y en ese momento es como controlar un bostezo. Simplemente ves que viene, te sientes y no sale. ¿Y qué pasa con esto? Sí, ¿y qué pasa con esto? No puede comer, no se alimentan energéticamente, entonces se van debilitando, se van debilitando. Y tú dejas de asignarle la energía a la parte negativa y tu energía, que es pensamiento y es creación, la transmites a la parte positiva. Y así eliminas un defecto psicológico, lo transformas de un odio, de una ira, se transforma en amor. Y así es de sencillo. Entonces empecé a ver a los niños, empecé a verlos, amarlos, a entenderlos y simple y sencillamente cambió mi visión y empecé a dar conferencias, empecé a dar talleres de programación, porque el problema no son los niños, son los papás y las mamás. Voy para tu ciudad con mi gira Mujer Imparable. Pon mucha atención. Si tú tienes un negocio y quieres atraer clientes de manera digital, tienes que venir porque voy a guiarte a tener una psicología imparable y poderosa, a dominar tus emociones y además vamos a demostrarte cómo crecer tu negocio con la ayuda de la IA, el marketing y tu marca personal. Pero lo más poderoso también es que voy a guiarte en una meditación para eliminar de tu inconsciente techos financieros y reconectar con el merecimiento. Tranquila, no es nada esotérico. Lo que vamos a hacer es bajar tu frecuencia cerebral. Vas a liberar a tu niña interna de bloqueos inconscientes que no te dejan avanzar. Tu vida va a transformarse rápidamente después de este evento. Así que si tienes un negocio, da clic abajo y regístrate gratis al taller Domina el arte de facturar online y ahí nos vemos. Busca tu ciudad. ¿Y cómo ves ahora o cómo empezaste a ver a los delincuentes después de todo este conocimiento? Aunque la gente no lo crea, los puedes ver con amor. Totalmente. Y eso es cuestión de nosotros, porque la verdad no entendemos que son seres humanos que son el producto de cada uno de nosotros. Yo cuando en las conferencias le digo a la gente, es que tú te quejas del gobierno. Por ejemplo, ahorita en la ciudad en la que nosotros vivimos, la gente llega conmigo y me dice, es que estamos muy mal, que mira, que el narcotráfico, que esto. Digo, el problema no es el narcotráfico. El problema no son los narcotraficantes, ellos son empresarios, ellos tienen que vender su producto. El problema no es ese. El problema es que tienen quien compre. Y ahí es donde nosotros como sociedad estamos. Tú te quejas, pero ¿qué has hecho para que la sociedad cambie? ¿Qué has hecho para que ese niño que se está drogando y que está consumiendo, compra con lo que roba, compra con lo que tú quieras? El problema no es ese. ¿Cuándo saliste en la tarde de estar viendo tu teléfono? ¿Cuándo saliste en la tarde de estar viendo la tele? A unirte con los de a tu alrededor y hacer algo por este joven. Claro. ¿Cuándo hiciste algo? Como sociedad le dejas a Dios todo el paquete y nosotros no hicimos nada. Ahora sí es muy cómodo quejarnos, pero llevamos años sembrando con indiferencia, años sembrando con desamor. Y hoy en día se nos está regresando lo que hemos dado al universo. Totalmente. Y entonces nos quejamos y decimos,
Es que tiene que haber un culpable afuera. No, no es afuera, es adentro. Fuiste tú quien no amó, fuiste tú quien fue indiferente. Y aquí te podría hablar del defecto de la pereza, y del defecto de la pereza lo desprendemos a indiferencia, a abandono, abandono por el prójimo, abandono por ti mismo. ¿Por qué por ti mismo? Porque pudiste dar amor y no quisiste. Okay. Y la gente dice, yo soy buen padre porque educo a mis hijos. No es suficiente. Hoy en día no es suficiente. Hace 15 años no era suficiente. Tendrías que haber dado por las demás personas. Y escucho tanto a la gente que dice, no son mis hijos, no es mi problema, es tu problema. Porque todo el dolor que permitas que se geste allá afuera va a regresar a tu vida de una forma u otra. Y buscarás culpar a Dios, buscarás tantas formas, culpar al gobierno, culpar a sus padres desobligados, pero fuiste tú el que no hizo nada por ellos. Como sociedad estamos programando mal. Como sociedad enseñamos que los héroes son las personas que matan. Ese héroe que trae el escudo bonito y lo avienta y golpea a un soldado por allá. Nadie le ha enseñado a las personas a ver más allá. En la película ese soldado muerto es padre de alguien, es hijo de alguien, es hermano de alguien. Y creamos una psicología de matar, de hacer daño, de destruir. ¿Quién lo establece? Empresas que programan la estructura bélica. ¿Por qué? ¿Cuál es la empresa más poderosa del mundo? ¿Cuál es la empresa más fuerte? La de las armamentista. Armas, ¿verdad? ¿Quién creen que necesita entonces? Las armas necesitan venderse y no se la vas a vender a alguien que tenga una conciencia de amor, ¿verdad? Claro. Necesitamos crear jóvenes dormidos, inconscientes, que tengan la necesidad de matar. A mí una vez mi hermano, lo voy a ventilar tantito, no te agüites, carnal. El asunto es muy sencillo. Me dice, nosotros jugamos con armas. Nosotros jugábamos videojuegos con armas y no estamos mal. Le dije, sí afecta. Yo tenía la estructura de las armas y yo quería matar. Yo estaba enojado con Dios porque Dios no hacía nada. Y un día entendí esto en el hospital. Dios actúa a través de ti. Dios actúa a través de ti que me estás escuchando. Si tú llegas y le pides a Dios, quiero que por favor ayudes a una persona, a un hermano, a un amigo, sé tú la mano de Dios, sé tú quien actúa. Haz la diferencia en este mundo. No esperes a que venga alguien a hacerlo. Nosotros somos la mano. Así que actuemos y hagamos la diferencia. Wow, qué fuerte todo esto. Hablando de este punto, ¿cómo se programa a una persona sin que se esté dando cuenta? Ok, bueno. Seguramente, y para no ahondar tanto en estudios científicos, han escuchado hablar de lo que es la epigenética. Sí. Memoria molecular, frecuencias vibratorias. Perfecto. Entonces nos vamos de lleno sin explicar más. Los seres humanos somos energía, somos vibraciones. Existen vibraciones evolutivas y vibraciones degenerativas. Todo lo que yo como ser humano soy, lo emano a los demás. Toda mi realidad. Y aquí es donde entra en el estudio psicológico muy a profundidad. Existe un defecto que pertenece a la rama original del orgullo que se llama el yo de la apariencia o el ego de la apariencia. Yo trato de aparentar ante la sociedad porque fuimos estructurados para compararnos, para competir. Y yo al decir competir no hablo de que esté mal esforzarse. Para nada. Tú tienes que esforzarte, dar el máximo de ti en cada instante y hacerlo mejor para que cada día seas la mejor versión de ti misma o de ti mismo. Pero el asunto es este. Se tergiversó. Y entonces hicimos que las personas empezaran a entrar en un juego más complicado. Que tú busques demostrar que eres mejor que los demás. Que busques, soy más bonita que los demás. En el caso de las damas empieza una competencia, una comparación. Y tengo que ser como fulanita y tengo que comprar tan marca y tengo que tener este o aquel tipo de cosas para ser mejor. Y empiezan toda una serie de alteraciones que van en contra de tu propia naturaleza. Y ahí empieza a ser un problema. En el caso de los hombres entra la comparación, la fuerza, yo soy más fuerte. Y ves a los niños como animalitos en las secundarias peleando, compitiendo para ver quién es el más rudo, el más fuerte. Porque todo esto se estructura psicológicamente a través de las redes sociales tóxicas actualmente y a través de la música, videos, juegos y entretenimiento. Y empieza la necesidad de demostrar. A nivel religioso también se enseña la competencia, pero te buscan que tú seas mejor que los demás. Y entonces, ay, mira esa persona, qué pecadora. Mira esa persona cómo comete errores. Mira eso, cómo trata a sus hijos. Y yo crezco
decreciendo a los demás. Okay. Me creo mejor persona demostrando los errores ajenos. Entonces aquí empieza la estructura. Y entonces empiezo a buscar aparentar que soy de los buenos, aparentar que soy feliz. Mira las redes sociales. Todo el mundo es feliz. Todo el mundo es maravilloso. Van y salen de viaje solo para tomarse fotos y que los demás vean que salí de viaje. No sales a disfrutar, no sales a vivir. Ok, te tienes que tomar la foto, te la tomas, le dices, familia, miren, si vine. Ok, pero lo vives, lo disfrutas. El problema es que entramos en este juego. Comparación y competencia. Entonces vivimos en un mundo que no vemos nuestras realidades. Busco exhibir tus errores. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Enseñas a la psiquis a dejar de ver hacia adentro y empiezan a ver hacia afuera. Empiezo a ver tu vida, empiezo a ver la vida de todos los que están a mi alrededor. Y al perder el foco de atención de mí, todo mal es justificado. Todo mal. Entonces deja de haber una forma de cambio interno, una autoobservación y pierde la conciencia foco. ¿Qué entendemos por conciencia? Para homologar ideas. La conciencia es la capacidad del ser humano de estar atentos al aquí y a la ahora, sentirse en equilibrio mente, emoción, corazón y ser presente. Esa es conciencia. Pero no hay conciencia. Los seres humanos tienen menos de un 3% de conciencia en términos generales. Wow. Ese es un problema muy grande. Es decir, pasamos la mayor parte del tiempo en el pasado o en el futuro. Exacto. El miedo a lo que va a suceder, frustración de lo que sucedió o de lo que está sucediendo ahorita. Así es. Y aquí en esta parte de vivir en el pasado y en el futuro hay otro defecto psicológico que precisamente entra muy ad hoc aquí. El yo víctima. Busco englobarme en una estructura de sufrimiento, no para aprender, no para crecer, sino para estarme fustigando, lastimando, haciéndome a mí mismo. Es que sufrí. Y aquí vas a encontrar a mucha gente, a la típica amiga o amigo que llega y es que me dejó y dices, oye, ya pasaron 10 años, compadre. O sea, no manches, si sigues con lo mismo y cada que venimos aquí al cafecito a platicar, cada que vienes a la casa a platicar, siempre es lo mismo. Porque la gente perpetúa a la víctima. Porque la víctima te quita la responsabilidad de tu propia vida. Wow. Y entonces, al no ser responsable de mi vida, no tengo ¿listo? Nada que hacer. Ya. Es culpa de los demás que yo sea infeliz. Es culpa de mi mamá, es culpa de mi papá, es culpa del gobierno, es culpa de religión, es culpa de todos. Ok, a nivel programativo funciona así. Los seres humanos absorben toda la energía, pero toda la energía real. Existe el estado subconsciente y existe el estado consciente. Ok, el estado consciente ya lo explicamos. Es hermoso y es maravilloso. El estado consciente borra completamente toda la estructura subconsciente, la corrige. Ok. No nada más es decretar y decir, yo decreto que voy a traer a un novio maravilloso. No, ese es el principio, pero tienes que empezar a actuar, porque si no hay acción, no pasa nada. Es un buen deseo, es una muy buena intención, pero recuerden un dicho espiritual, el camino a los mundos infiernos está tapizado de buenas intenciones, porque las buenas intenciones no te llevan, son las acciones. Y eso es algo que tú me ayudaste a entender. Entonces, bueno, vámonos de lleno, de regreso a la estructura programativa. El subconsciente es el que se encuentra ahorita como al frente, porque la sociedad es inconsciente ahorita. Entonces, el subconsciente compra las realidades del entorno. Él no entiende más que si es real o es mentira y compra las realidades. Okay. Si yo como papá llego y le digo a mi hijo, mira que los valores, que el respeto es hermoso, es maravilloso. El niño en su parte de vigilia o en su estado de atención lo va a aprender y lo va a repetir. Entonces es igual si yo como mamá llego y le digo a la niña, mi hija, no critiques, que mira, que el respeto, que bla, bla, bla. La niña lo va a repetir y hasta va a llegar y va a decir, respeto es no hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Y van a estar las tías y todas, ay, qué hermoso, maravilloso. Sí. Pero en la práctica la mamá no respeta, porque su realidad no es respetar. En la práctica la mamá se la vive criticando, atacando, observando la vida ajena, porque fuimos programados para vivir afuera, para estar viendo la vida de otros, en vez de ver mi vida cambiar y evolucionar. Es conveniente, no convienen las personas pensantes. Pero bueno, el problema empieza así, transfiero mi realidad. Si yo como papá le digo al niño, mi hijo, no le diga malas palabras a las mujeres. Mi hijo, a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Mi hijo, ok, pero yo como hombre no lo tengo. No lo puedo dar. Wow. Ok. Esta parte se tiene que entender. Tú no puedes dar lo que no tienes. Ok.
pero hay más cosas que tenemos que no entendemos. No fuerzas tiene que venir de mi mamá o de mi papá. El 40% de la personalidad, que es la forma en cómo reaccionamos ante lo que nos rodea, el 40%, bueno, 35 a 40% viene establecido por la genética. Mezcla de mamá, papá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y demás. Y ahí vas a encontrar justo la magia de la epigenética. Ok, ahorita recuérdame si me pierdo, regresar a este punto. Genes dominantes y genes recesivos. Cuando la epigenética, porque muchas personas dicen, puedes cambiar tu ADN. No es como tal que se cambie tu cadena de ADN sea diferente. No, lo que pasa es que adentro se activan. Dentro de esta cadena hay una brutalidad de información, brutalidad, pero está inactiva. Entonces ese es el cambio que te explica. Wow, o sea, cuando está inactiva, ya está ahí, pero está inactiva, exactamente. Entonces cerca del 95% de tu genética está inactiva en cuestiones, valores, virtudes, incluso capacidades mágicas de levitación y todo eso están ahí, pero la tienes que cambiar tú. Wow. ¿Ok? Tienes que empezar a activar. Tienes que empezar a hacer modificaciones internas. ¿Cómo se hace? A través de lo que se conoce como la meditación. O a nivel científico, bueno, neurociencias. Empezamos a hablar de programación neurolingüística y todo este tipo de cuestiones. Y eso es lo que empieza a activar. Empiezas a activar hasta que esté activo. Entonces, la programación funciona así. Yo transfiero como mamá o como papá una genética y el resto, el 65%, se programa en el entorno del desarrollo. Y aquí influye cómo es papá como hombre, cómo es mamá como mujer. En este aspecto estructurará la elección de pareja. Yo estructuro la genética, yo ya la traigo estructurada, aquí ya voy a tener un perfil de atracción, más aparte el cómo se comporta mi mamá y cómo se comporta mi papá. Y todo este patrón, si yo tengo, en el caso de elección de pareja, recuerden, todo esto es absorbido por el cuerpo humano. Lo absorbe la energía del entorno, las realidades de mi ser, de lo que hay a mi alrededor. Si papá dice respeto, fidelidad y lo tiene, ok, yo lo absorbo. Si mamá habla de virtudes, de amor y todo esto, y ella lo tiene, yo lo absorbo. ¿Ok? Aquí no importa si es bueno o malo. El subconsciente absorbe la realidad del entorno. ¿Ok? Absorbe más lo que ve que lo que escucha. No lo tiene que ver. No lo tiene que ver. Es una realidad energética. Ustedes ubican a nivel esotérico, le llaman aura. Ok, es un campo iónico. Lo que nosotros tenemos es un campo de vibración de todo lo que pienso y siento. Esa es la energía que tú expeles y esa es tu realidad. Entonces la cuestión es más complicada. Esto ya está medido y estudiado. La cuestión es esta. Si yo como papá me peleo con mi esposa, o sea, yo con mi esposa me peleo, el niño no está, el niño se fue al kinder o la niña se fue al kinder. No importa. Pero la vibración energética, la ira, la frustración, todo lo que se gesta entre esta pelea, lo está absorbiendo. Se va a quedar en el entorno de la casa. Cuando el niño regresa, cuando la niña regresa, absorben las realidades de su entorno. Aunque no lo vio. No, tienen que verlo. Mientras esa energía esté ahí, el niño, el cuerpo la absorbe porque es programación subconsciente. ¿Todo esto se puede barrer? Sí, sí hay conciencia. Por eso es tan importante el despertar de la conciencia. Por eso es tan importante lo que haces aquí. Dar un mensaje donde le enseñes a las demás personas a ver, a pensar. Y aquí hay un problema más grave. Todo lo que tú tienes dentro de ti, todas las realidades de tu entorno que se absorbieron, el subconsciente las plasma físicamente. Cómo son mis ojos, cómo es mi nariz, si tienes cabello, si no tienes, tipo de manos, colores, lunares, marcas, todo. Todo es una huella genética. Todo es una marca y es un mensaje subconsciente a las otras personas. Entonces, en la programación del ser humano existen dos grandes pilares. El primero es la parte de los valores, las ideas, las creencias, los pensamientos, todo. ¿Y esto quién lo estructura? Mamá, papá, gobierno, religión, sociedad, internet, redes, música, todo se guarda y se almacena a nivel subconsciente. Ojo, no es tan sencillo. No es como que, vi una pelea o es más, no la vi. Mis papás se pelearon una vez, entonces yo estoy obligado a repetirlo y pelearme. No. Si es una vez, no pasa nada. El problema, ¿cuál es? Cuando se repite. Exacto. Y entonces lo que haces es afirmarlo hasta que se fianza en tu estructura. La repetición es la madre de la maestría. Exacto. Por eso un deportista se vuelve profesional porque está repitiendo una y otra vez esa acción. Justo así.
Justo tú empiezas a tatuarlo dentro de ti, para bien o para mal. Y ahora viene la otra parte, la elección de pareja. Existen 2 etapas dentro de la elección de pareja. Recuerden, estas 2 estructuras son al mismo tiempo. La elección de pareja ocurre en 2 etapas. La primera es la etapa materna, ¿ok? Y tienes que entender que tanto la estructura de valores, ideas, creencias, pensamientos, emociones y todo, al igual que la de elección de pareja, comienza desde la 3ª semana de gestación del feto. Desde la 3ª. Entonces es ahí cuando empiezan a formarse las estructuras neuronales o lo que pasarán a ser las neuronas, y ahí empieza ya a almacenarse. Ya empieza a almacenarse. Si la mamá vive dolor, conflicto y frustración, ya está pasando a la estructura, tanto para ideas y creencias, pensamientos y emociones, como para elección de pareja. Si tristemente la mamá embarazada padece de maltrato por parte del marido, esta estructura ya está pasando a nivel subconsciente para hacer un patrón de repetición. Pero la palabra mágica es subconsciente. Se puede borrar. ¿Cómo? Siendo consciente. Ahora, la cuestión es que morfológicamente todo lo que tú eres, y esto lo estudiamos con el FBI, todo lo que es lenguaje corporal, la forma de vestir, el color de labios, el tipo de ojos, nariz, no hay una sola casualidad. Todo es lo que tú tienes dentro. Entonces, una vez que pasa el primer periodo de programación, ya tienes la elección femenina, la programación femenina, la parte materna. Los hombres aprenden qué tipo de mujer van a buscar y las mujeres aprenden qué tipo de mujer van a ser para elección de pareja, recuerden. Porque al mismo tiempo. Desde los 3 meses. Desde las 3 semanas. Bueno, 3 semanas. 3 semanas empieza. Ahí empieza. Y luego sigue el siguiente periodo. Ahora entiendo. No, y se va a poner más bueno. Espérate. La siguiente etapa es la parte masculina. ¿Cómo es papá? Y hay mucha gente que me dice, es que no está papá. Yo me divorcié, bla, bla, bla. Ok, desde los casi 8 años de edad hasta los 15 años, casi 15 años de edad, termina el periodo masculino. Aquí, la figura que ocupe el lugar de papá, porque muchos me dicen, es que no está papá. Ok, si la muchacha enviudó, si la jovencita se volvió a casar, si el papá se fue al norte, porque esto pasa mucho en México. Entonces, la cuestión es que con su ausencia, a final de cuentas, programan. Ok, y esta estructura termina trayendo a tu vida hombres que son ausentes, física o emocionalmente. ¿Y de qué edad a qué edad dices? La etapa masculina, desde casi terminando los 7 años, es decir, casi cumplidos 8, hasta los 15 años de edad. ¿Qué viviste como niña, como mujer, desde los casi 8 hasta los casi 15? En este periodo es toda la estructura de lo que es la elección de pareja. Entonces. Pero, por ejemplo, vivió, por ejemplo, con tíos. El tío va a darle. El abuelito, como muchas figuras masculinas, pero no un papá. Esas van a ser las figuras que se van a estructurar a su nivel subconsciente del cómo sean ellos como parejas. ¿Okay? Como parejas. Así es, porque una cosa es, recuerda, la estructura de valores, ideas y creencias, y otra cosa es la estructura de la elección de pareja. Entonces, en cuanto a la estructura de elección de pareja, todo y cada una de las cosas que haya vivido y repetido, es decir, qué tan afianzada estuvo la ausencia, la figura, etcétera, o la presencia, o el amor, todo esto, y su rostro toma una forma específica. Entonces, su cuerpo, su forma de caminar, su forma de hablar, todo manda un mensaje. Y ese mensaje lo captan los hombres alrededor, en el caso de las mujeres. Y entonces, cuando una persona con un perfil específico atrae al hombre con el perfil específico, y cuando se ven, se gustan. Punto. Hay una atracción física, porque esa es la perfilación inconsciente. El problema es, mucha gente dice, es que yo quiero un buen hombre. En el caso de las damas, yo quiero un buen hombre, quiero que me ame, que me respete, que sea trabajador. O sea, tú lo puedes decretar. Pero mientras no entiendas, mientras no analices tu vida, mientras no veas tu forma de pensar, de sentir, de actuar, no lo puedes cambiar. Por eso es tan importante el autoconocimiento, que dejes de estar viendo la vida ajena, que dejes de estar metida en la vida de otras personas y te enfoques en tu propia vida para poder saber que tienes que cambiar. Esa es la parte interesante. Y entonces luego dicen, es que me tocó el viejo así y asado y lo dejé y me tocó otro igual. Mientras tú no cambies tu estructura programativa, que luego hay como una rama que se llama, creo que es
constelaciones que te hablan de que es que como así fue tu abuela y fue tu mamá, esto ya no es de la abuela ni de la mamá, esto es tuyo. Mientras tú no entiendas la estructura de tu entorno, de tu programación y no lo cambies, este patrón lo vas a seguir repitiendo. Cuando tú te haces consciente y dices, ok, yo no quiero sufrir, yo no quiero estar con una persona con la que estoy ahí, me siento solo, me siento sola. En el caso de los caballeros es que yo quiero una buena mujer, que me ame, que me respete. Ok, perfecto. Pero aquí entraríamos a un tema que más a futuro, si gustas, lo podemos platicar. Se llama amor propio. Wow. Mientras tú no subas tu nivel interno, mientras tú no te trabajes, mientras tú no te ames de verdad, no puedes reconocerte a ti mismo, ¿no? En tu máxima capacidad. La mayoría de la gente, y yo me incluyo porque mucho tiempo me vi, soy una indígena, soy mujer, todo el tiempo me dijeron no sirvo para nada, no valgo y nunca voy a ser suficiente, no voy a ser líder. Y así se ve la mayoría de la gente, ¿no? Así es. Se minimizan ellos mismos. Aquí la cuestión es que mientras no lo corrijamos, por más que decretes, si no hay un cambio interno, tú no puedes atraerlo. Mucha gente dice, es que quiero un príncipe azul. Perfecto. Primero sé una princesa azul. No se puede de otra forma. Y la gente dice, ok, amor propio, yo necesito y decreto que me amo, bla, bla, bla. Ok, listo. Esa parte es importante. Tienes que empezar con ello. Pero la parte más importante es, ¿realmente te amas? Si yo llego y te pregunto a ti que me estás escuchando, señoritas, damas, ¿tú te amas? Todas me van a decir que sí. Pero cuando te ves en el espejo, ¿cuál es la verdadera emoción? Ya no hacia afuera. ¿Cómo te sientes? Ay, es que estoy bien gorda, es que la panza, es que no tengo busto, es que tengo mucho busto, es que no tengo pompa, es que tengo mucha pompa, es que la cadera, es que el pelo, es que la nariz, es que eres el primero en rechazarte. Y le dices al universo, esta es mi realidad. Y entonces, ¿qué llega? Una persona que te rechaza, una persona que no te acepta como eres, porque eres la primera en no aceptarte. Esa es la parte complicada. Quiero que me amen, quiero un hombre que así, así. Okay. Tienes que tenerlo primero. Tienes que empezar a verte. A ver, ¿realmente te amas? ¿Cómo te amas a nivel físico? Porque son 4 puntos en la estructura del amor. El amor físico, el amor mental, el amor emocional y el amor espiritual. Y la gente dice, amor propio. Ok, el amor propio es mucho. En amor físico, ¿cómo tratas tu cuerpo? ¿Te ejercitas? ¿Te alimentas sanamente? ¿Qué metes a tu cuerpo? ¿Cómo lo tratas? ¿Lo desvelas? ¿Lo embriagas? ¿Qué le haces? ¿Fumas? ¿Te destruyes? Pero cuando te preguntan si te amas, sí, me amo. Y todas unidas y gritando juntas, me amo. Perfecto. Que sean los hechos los que hablen, porque el universo es así. A nivel mental, ¿qué metes en tus pensamientos? Son 60,000 pensamientos por día. ¿Qué piensas? Entonces ahí no me importa cuántas terapias tomes, cuántas constelaciones hagas. ¿Sabes qué es la parte más triste? Yo estudié psicología transpersonal y atiendo a personas que vienen y me dicen, es que esto, pero se acercan a ti a que les des sesiones o terapias para justificarse ante los demás. En vez de verdaderamente abrir su corazón, ábrete, sé vulnerable, explica tu realidad y conócela contigo. Es que mi mamá me dijo cuando yo tenía 3 años. Perfecto, ya pasó. Aquí la cuestión es qué vas a hacer ahora. Es que mi niño interno y lo quiero sanar. Perfecto. Hay ejercicios, hay meditaciones, pero fuera de eso, ¿qué vas a hacer realmente para cambiar? Y entonces vemos una sociedad que a nivel físico no se ama, que a nivel mental no se ama. ¿Qué tipo de lecturas meten a su cabeza? ¿Qué tipo de series, películas? Ahí están con el teléfono. No entienden ni que todo esto se está almacenando. El cerebro tiene la capacidad de almacenarlo todo y se está convirtiendo en una estructura mental para que esto es como un vaso. ¿Qué hay dentro de este vaso? Agua. Si le doy la vuelta al vaso, ¿qué va a salir? Agua. La mente es igual. Si metes dentro de tu mente lo que decías, todas estas limitaciones, esas son las que van a salir. Si metes dentro de tu mente, ay, es que no soy bonita porque no tengo este cuerpo, ay, es que no soy bonita porque no tengo esto, ay, es que fulanita está más bonita, mira al esposo, ay, yo quiero un esposo así. A ver, ya tienes esto y tienes que empezar a agradecer lo que tienes y empezarlo a vivir. Ahora, si lo que tienes no te gusta, cambia. No quieras cambiarlo a él, no quieras cambiar a la marida, al marido, no quieras eso. Sé tú el que cambia y te lo juro, el universo te lo va a quitar de una forma o de otra. ¿Cuáles podrían ser las formas? Que cambie contigo. Totalmente. Esa es una forma. Totalmente. ¿Ok? Porque ahorita luego también hay muchas ideologías de no, es que si no, mándalo a la fregada, mándala a la fregada a la esposa, al esposo.
Por favor, no. Por favor, no. No es el camino. Si no quiere, el universo se va a encargar. Mira, le va a poner un amante y se va a ir. No pasa nada. O incluso en la parte más drástica, el universo se lo va a llevar y dice, listo, ya hiciste lo que tengas que hacer, vámonos, te mueres. El universo es así. Pero cuando el cambio es real, te cambia el entorno, te cambia las personas. Solitas las personas se van. Ese es el juego. Entonces tienes que ¿Crees que empezar. también por eso hay mucha gente que no quiere cambiar porque tiene miedo a que personas se alejen de ellos? Yo creo que sí, y aquí hablaríamos entonces de la estructura de un apego dañino en la cuestión de lo que viene siendo el defecto de la codicia. Entonces el asunto es que mira, te voy a ser sincero, no es fácil cambiar. Y seguramente tú ya lo experimentaste en alguna ocasión. Sí, total. Cuando yo en mi vida tuve que hacer un cambio radical, yo me sentía solo. Yo sentía que Dios no estaba conmigo, yo sentía que no había nadie y entonces tenía miedo a hacer el cambio porque y si no, y si sí, pero el universo te pone a prueba, dice, a ver, ¿quieres? ¿Realmente ya estás cansado de esta situación? Ya tocaste fondo, porque el fondo no solo es para Alcohólicos Anónimos, el fondo es para las personas que están cansadas de cualquier situación económica, a nivel pareja, a nivel lo que quieras. Y entonces el universo dice, aquí está la prueba. Y el universo te incomoda, dice, a ver, éntrale. Y hay gente que no quiere soltar el barandal. Vas agarrado, vas con los ojos vendados y vas soltando y de repente el universo dice, listo, se acabó el barandal. Si confías, camina. Tal vez tú que me estás escuchando estás pasando una situación complicada. Camina. Confía, te juro que Dios está del otro lado esperándote y vas a tener una hermosa experiencia. Pero ahorita el universo te está poniendo a prueba. Da el paso, suelta el barandal, suelta la situación que te tiene amarrada a esa circunstancia y camina. Te garantizo, del otro lado está el otro barandal y volverás a caminar segura. Así que es así como funciona el universo. Wow, maravilloso. Entonces, ¿cuál sería el primer paso para generar este cambio? Sentir tu respiración. Sentir tu respiración. Porque cuando tú sientes tu respiración, te enfocas hacia el interior. Dejas de estar hacia afuera. El cuerpo respira solo. Tú solo siente cómo respira. Obsérvalo. No respires por él. Él lo va a hacer solo. Solo deja que él respire. Él solo respira. Y tu atención, incluso tu mente, se tranquiliza. Y vas hacia adentro. Con que empieces a hacer esto, tu vida va a empezar a verse diferente. Vas a ver a la gente con sus dramas, con sus conflictos y tú siéntete, obsérvalos. Ellos están metidos en la novela, en todo este drama, en todo este show. ¿Qué haces? Te sales de la novela y entras en ti. Y al poder entrar en ti, eres capaz de determinar sin la ansiedad de los demás, sin el drama de la situación, y te das cuenta que todo es más fácil. Y simple y sencillamente das el paso y vuelves a dar el otro paso, uno a uno, un paso a la vez, y verás que tu vida empieza a tomar rumbos que solo Dios sabe que tiene para nosotros. Pero qué maravilloso. Todo es hermoso lo que viene, todo es hermoso. Qué maravilloso. Y por eso nos programan más para ir hacia afuera y nos están todo el tiempo distrayendo. Todo Retomando un poco sobre la manipulación, ¿qué fue lo más duro que aprendiste en el FBI sobre la manipulación de la mente humana? Ay, es que es tan fácil manipular a la gente, eso es lo más feo, lo más fuerte de esto. Una vez en uno de mis talleres tenía a un señor que estaba estructurado para competir muchísimo. Okay. Siempre tenía la necesidad de tener la razón y demostrar que sabía. Y entonces yo le decía, es que es extremadamente fácil manipular a las personas. No es cierto, a mí no me puedes manipular. Me dice. Le digo, ok. Le digo, la verdad es que es sencillo. Si yo quiero que hagas una cosa, la haces. Y si quiero que hagas otra, la haces. Y ni cuenta te darías. No es cierto. Ok. Le dije, está bien, entonces no te preocupes. A la siguiente sesión llegó y estábamos ya iniciando la sesión y le digo, fulanito, o sea, perdóname, pero qué bien te ves hoy. ¿Qué hiciste? ¿Meditaste? ¿Hiciste algún ejercicio? No, hombre, pero parecía pavo real y estaba todo contento y esto y lo otro. Y le decía, es que hoy traes una energía. Pero no, hombre, y el chavo, le subimos el orgullo, dicen, el estado de ánimo, todo esto.
Media hora después le hago una pregunta que sabía que no iba a contestar. Y le digo, no, qué tonto eres. O sea, yo no conozco personas más. Es la respuesta más estúpida que me han dado jamás. No, hombre, se puso rojo, se molestó y cómo. Y le digo, la verdad, o sea, es más, vete si quieres, estás aquí perdiendo el tiempo. Y se puso muy mal. Y antes le digo, tranquilo. Estas son las emociones que quería despertar en ti. ¿Lo logré o no? Te subió el orgullo, te sentiste bien, ¿viste? Y fíjate qué fácil es. Wow. Los seres humanos, es un botón, lo tocas y se enoja. Tú deberías de ser capaz de estar atento a ti, que cuando lleguen y te chulien, tu estado de ánimo se mantenga y se equilibre. ¿Ok? Así como alguien llega y te sobaje en su intento, porque nadie puede sobajarte más que tu propia estructura del pensamiento, seas capaz de mantenerte ecuánime. Y le digo, eso es a lo que me refiero. Vamos manipulados por todas las situaciones. Y te ponen los anaqueles de ropa y esto y lo otro. Esto es lo que tienes que comprar. La mercadotecnia, les digo yo, a nuestras niñas les digo, niñas, si ustedes supieran todo el estudio psicológico que hay detrás de una marca, y eso es algo que en lo particular a mí me encanta de mi esposa, que cuando está vendiendo cuestiones de marcas y de ropas les dice, y recuerden chicas, tú eres más que una bolsa. Tú eres más que una marca. Si lo compras es porque te gusta, no por la marca, no porque con esto eres mejor. Tu valor no está en una ropa. Wow. Y esa es la parte más hermosa de Amshala Boutique. Busca meter la cuestión de nuevo espiritual, emocional, esta parte de tú eres más que esto de afuera. Así funciona. Digo, no era la intención hacer el comercial así, pero funciona. Voy para tu ciudad con mi gira Mujer Imparable. Pon mucha atención. Si tú tienes un negocio y quieres atraer clientes de manera digital, tienes que venir porque voy a guiarte a tener una psicología imparable y poderosa, a dominar tus emociones y además vamos a demostrarte cómo crecer tu negocio con la ayuda de la IA, el marketing y tu marca personal. Pero lo más poderoso también es que voy a guiarte en una meditación para eliminar de tu inconsciente techos financieros y reconectar con el merecimiento. Tranquila, no es nada esotérico. Lo que vamos a hacer es bajar tu frecuencia cerebral. Vas a liberar a tu niña interna de bloqueos inconscientes que no te dejan avanzar. Tu vida va a transformarse rápidamente después de este evento. Así que si tienes un negocio, da clic abajo y regístrate gratis al taller Domina el arte de facturar online y ahí nos vemos. Busca tu ciudad. ¿Qué crees que quiere el sistema de nosotros? ¿Que la gente tenga miedo? El sistema funciona de esta forma. Fuimos estructurados por miedo. Desde que nacemos es, pórtate bien o te voy a echar al DIF. Pórtate bien o le voy a hablar a la policía. Hoy en día hasta los teléfonos tienen aplicaciones para espantar al niño. Y le estoy hablando al policía de los niños. Ya le hablé al policía de los niños. Vas a ver, ahí vienen por ti. Y el niño, no, mamá, ya. El ser humano fue educado para obedecer a través del miedo. Bájate ahí o te vas a reventar el hocico, escuincle. Y el niño no puede vivir, no puede experimentar. Y si no, acabamos de vivir un experimento social hace poquito y funciona. La humanidad es controlada por el miedo. Entonces, las religiones controlan a través del miedo. Te crean la idea de un Dios castigador, pero es todo amor. Pero si no te portas bien, él te ve debajo de la mesa lo que estás haciendo y te va a mandar al infierno. Estructuras psicológicas del temor. Por eso los jóvenes hoy en día están tan peleados con las religiones, porque están cansados de vivir aterrados y siguen viviendo aterrados en otras formas, con inseguridades y todo lo que se les plasma a través de las redes sociales para sentirse feos, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Entonces, todas estas cuestiones hacen que el ser humano viva bajo estructuras del miedo. Obedecer por miedo, hacer por miedo, dejar de hacer por miedo. Entonces, ¿por qué la gente se porta bien? Por miedo. Porque si no se van a ir al infierno. O miedo al castigo. Cuando en la maestría yo hablaba con los doctores en derecho, con las eminencias que nos atendían y yo les decía, perdón, pero yo no coincido. Estudiábamos una materia que se llama penología, el estudio de las penas. Y la primera parte que aparecía en el libro era la mejor forma de evitar que se cometa un delito es crear una sanción ejemplar. Y esto lo han usado siglos y siglos atrás. ¿Ok? Entonces la cuestión era, ¿y por qué no enseñar a pensar? ¿Por qué no crear una sociedad consciente? ¿Por qué no crear amor? Yo le decía al doctor, ¿qué pasaría si yo, para esto ya había entrado en cuestiones de desarrollo espiritual, ya entendía el mundo distinto. Yo le decía, ¿qué pasaría si yo le enseño a una sociedad a amar? Piensa,
le decía, esto te lo voy a decir a ti. Piensa en alguien a quien ames, a la persona a la que ames. Y Vero está pensando en él. Ok, si yo te hago imaginar que le pegas, ¿qué sentirías? Alguien a quien ames de verdad. Vamos a suponer a tu nena. Y te hago que lo imagines. Fíjate pegándole unas cachetadotas. ¿Qué sientes? Ay, no. No, automáticamente hay un bloqueo. Claro. Porque le amas. ¿Ok? ¿Qué pasaría si este amor lo pudieras extender y hacerlo crecer para que fuera a todos los seres humanos? ¿Les harías daño? ¿Les robarías? No. ¿Crees que serían necesarias las leyes? Incapaces de Seríamos hacerle daño incapaces. a alguien que amamos. No necesitaría haber leyes por una simple razón. Al amar los seres humanos, no somos capaces de hacer daño. Qué hermoso. No somos capaces de buscar creer que somos mejores porque o le castigar amamos. porque el otro es malo, ¿no? Con amor Y buscarías entonces, ¿por guiar. qué crees que se necesita el miedo para funcionar? Porque el miedo es una frecuencia baja. Alimenta una guerra en el planeta Tierra entre el bien y el mal. Aunque la gente crea que no, yo lo he visto, he estado ahí. Y la guerra es real. Psicológicamente la humanidad está siendo programada. Y hoy en día la división se está viendo enorme entre la gente consciente, entre la gente que ama, entre la gente que piensa y tristemente la mayoría. La humanidad que es programado. Fíjate en las noticias, fíjense en la estructura psicológica de incluso de las religiones, la forma en cómo inculcan las misas, la forma psicológica del castigo, del sentirte culpable, la forma psicológica en las redes sociales, el temor. Hace rato venía con tristeza, me decía mi mujer, mira esta nota de una persona de Michoacán que fue asesinada, y la nota decía, esto pasa cuando levantas la voz. Yo digo, este mensaje todavía termina de hacer que la gente siga aterrada, con miedo, en vez de decir, este es el valor de un ser humano y se va a ir a un mejor lugar porque luchó, porque en este lugar hubiera libertad. Claro, Pero porque no, alzó la voz. la psicología es cállate, no levantes la voz, no pienses. Porque esto es lo que te espera. Exacto, es el terror psicológico de las redes. Y esa es la cuestión más común. El mal necesita una vibración y son vibraciones bajas. Son odios, rencores, tristezas, caos, conflictos, desesperación. ¿Creen que es casualidad que todas estas vibraciones están metiéndose psicológicamente en las familias? ¿O creen que es casualidad que en su familia haya conflictos hoy en día? No es casualidad que estén las peleas entre hermanos, tierras, etcétera. No es casualidad. Hay una guerra psicológica y tenemos que salir de ella. ¿Cómo? No nada más decir que se tiene que salir. ¿Cómo? Sintiéndote, actuando diferente, comprendiendo, conociendo. Hay talleres de psicología, de autoconocimiento. Busquen evolucionar. Claro. Busquen ser cada día un poquito mejores. Deja de competir para ser mejor que los demás y empieza a competir para ser mejor que tú. Nada más. Mientras el mal siga creciendo, porque a mí me encanta la humanidad. Este estudio sociológico no es mentira. Si yo le pregunto a la gente, ¿ustedes son de la gente que busca el bien o el mal? Es decir, ¿tú crees que eres de los buenos en el mundo o de los malos? Y todo el mundo me dice que son de los buenos. Soy de los buenos criticando, soy de los buenos haciendo, no sé, maldades, travesuras. Castigando a tus hijos. Soy de los buenos viendo películas de guerra, de odio, alimentando una industria de violencia, de caos. Soy de los buenos dejando que mi hijo se eduque con la tele porque, ay, yo no, qué flojera. Soy de los buenos y dices tú, ¿cómo? Soy de los buenos siendo indiferente. Soy de los buenos porque voy a misa y digo, te rogamos, Señor, que se acabe la violencia, pero no hago nada. Soy de los buenos diciendo, Dios, por favor, que se acabe el dolor de los niños. Y no salgo, no ayudo, no voy y hago algo por los niños. Me mantengo en una cómoda situación en mi casa diciendo, yo a los míos y con eso es suficiente. Lo hablábamos al principio. Sí. No se puede ser así porque todo ese daño te va a regresar de una o de otra forma. Te voy a platicar un caso que en las conferencias siempre platico. El universo te regresa todo lo que das, pero no lo entiendes. Había un hombre que creció educando a su familia bien, ¿ok? Entre comillas. Y tenía su tienda, tenía su trabajo, tenía una tienda de abarrotes y él iba a misa y daba su limosna bonito, bien. Y en su tienda tenía maquinitas de violencia, de peleas, de guerra, de matar, bla, bla, bla. Muchos años pasó esto. Y toda esa violencia
todas esas maquinitas, todo eso que se enriquecía con el dinero de los niños aprendiendo toda esta basura, le cobró a final de cuentas. Y entonces él veía que había un vecinito específico en la calle que su mamá no le cuidaba, su mamá se dedicaba a cosas malas y hacerse daño a la mamá, y el niño crecía solo. Y este niño recibía mucho rechazo. Entonces les digo, ok, estamos llenando un vaso. ¿Qué está recibiendo este niño? Primero, la psicología de los videojuegos, el abandono de la madre, el abandono del padre, el abandono de la sociedad, el rechazo de la sociedad porque lo corrían. Sácate aquí, escuincle, porque llegaba a pedir de comer y los cansó. Y entonces al niño lo rechazaban. Ok, ¿qué estamos metiendo en este niño? ¿Amor? No. Puro abandono, puro rechazo, pura agresión, pura violencia. Ese niño crece. Ok. Este señor, su vida es normal, va a misa, ruega para que ya no haya violencia, Dios para que ayude al niño. Ok, pero no hace nada. Y la colonia empieza a crecer y ese niño abandonado, lleno de dolor, de frustración, crece, se convierte en un pandillerito y se junta con niños igual a él de la colonia y crean una pandilla. Esta pandilla de aquí empieza a llegar el narcotráfico porque son consumidores. O sea, los narcotraficantes van a donde se les vende. Claro. Si no, no llegan. Ok. Y entonces empiezan a pelearse con la pandilla de allá. De aquí van, acuchillan a uno de allá vienen y regresan, pero ahora armados. Disparos y una bala perdida. Y muere su hija, la hija de la tienda. Y él no entiende. Él no entiende que estas balas perdidas que recibimos la sociedad es nuestra indiferencia. Y sé que esto puede ser duro, pero si nosotros no entendemos esta realidad, él dejó de ir a misa, dejó de creer en Dios, porque Dios, ¿cómo le pagaba a él? Así cuando él había ido a misa todos los días, daba limosnas y cuidaba a sus hijos. No entendió que él estaba sembrando indiferencia, que él estaba llenando de violencia a las demás personas. Él le vendía las cervezas a los muchachitos, los embriagaba. ¿Qué esperaban que saliera de esto? Claro. Y toda esta basura que él dio, la vida se la regresó. Y es cruel decirlo así, pero la gente no entiende, no es consciente de que lo que estamos recibiendo hoy lo sembramos hace más de 16 años. Si la gente piensa que esto ya se acabó, gente hermosa, no. Esto va a cambiar porque somos capaces de sembrar cada día. Y cada día puedes hacer algo mejor por la sociedad. Pero mientras no lo hagas, lo que estás sembrando es indiferencia. No te quejes, no le reclames a Dios de lo que no fuiste capaz de sembrar correctamente, porque el fruto siempre sale. Absolutamente. Entonces estamos viviendo una gran manipulación colectiva. Claro. Está disfrazada de libertad. ¿Cómo es? Lo que pasa es que justo es una apariencia de libertad. Pero las estructuras programativas, hay un estudio muy interesante que se llama, incluso hay una película que se llama La Naranja Mecánica, que te habla, La Naranja Mecánica, es una película y habla precisamente de este estudio, que es el estudio de MK Ultra. Ok. Este es un estudio que salió a la luz. ¿M qué? MK Ultra se llama el estudio. El estudio del MK Ultra fue un estudio en el que tomaron personas normales, comunes y corrientes y empezaron a ver qué tan fácil era manipular la mente de las personas con sonidos, con imágenes, con formas. Y fue muy sencillo. Alteraron la mente de las personas de tal manera que cada que veían una imagen sentían ansiedad. Cada que veían una forma sentían angustia, con otra alegría. Y solo era la imagen. Ya estaba programada la estructura a nivel subconsciente. Es que es más fácil de lo que te imaginas. Es así. Dentro tú tienes amor. ¿Ok? Ok. Pero estás programada para que ese amor sea detonado no desde tu interior, sino desde afuera. Okay. Y entonces llega el novio. Y en ese momento sale el amor. ¿Sí me explico? Esa es la estructura programativa. Cuando tú en realidad deberías de ser capaz. ¿Por qué? Porque la emoción la generas tú. Claro. Pero estamos programados para sentirlo desde lo externo. Claro. Creer que alguien vino y me hizo sentir el amor, la alegría. Ok. Así como lo que quieras. Una ropa, un color, una marca, una moda. Hemos sido más estudiados de lo que te imaginas. Hay muchos estudios sobre lo que son ahorita, por ejemplo, los algoritmos de las redes sociales. Tú sabes que te estudian el rostro y todo el tiempo te están midiendo. Entonces, el algoritmo ya sabe, esta persona reacciona con esto, esta con esto, esta con esto. Y entonces, justamente cuando tú le das una
no sé, promocionar un video, dicen, ok, como tú tienes este perfil, a ti te mando con estas personas. Wow. Y es así. Entonces ya es medible. Hoy los jóvenes son completamente medibles. Es más, se puede saber incluso qué elección van a hacer con todos estos algoritmos. Esta es la programación. Ahora los tienen en un programa de distracción. A los jóvenes hoy los tienes dormidos e inconscientes. ¿Por qué? Porque tristemente hablábamos de un pequeño grupo de seres conscientes y un gran grupo de inconsciencia. Sí. Ok, este grupo de inconsciencia es el que te mantiene al gobierno. Y el gobierno es manipulado por grupos de poder que mantienen a la sociedad en las condiciones que necesitan. Tristemente es así. Entonces, los pequeños, el gran colectivo, el gobierno los utiliza, les da despensa, les da apoyo, les da esto y más ahorita. Tristísimo. Hasta Una pantallas les han sociedad con llegado la a mano dar. estirada, programada para pedir, Sí. para ser incapaces de tener una independencia económica. Y ahí viene el juego maravilloso, un juego de división. ¿Cómo funciona la división? Desde que nacen nos enseñan a ser mejores que los demás. Sé mejor que los demás, sé la mejor, sé, si quieres ser barrendero, sé barrendero, pero sé el mejor barrendero. Y nos estructuran para competir con los demás. Vuelvo y repito, tú tienes que dar el máximo de ti en cada instante de lo que haces. Ok. Siempre. Pero la competencia es contra ti, no contra los demás. Pero bueno, la psicología colectiva es esta, ser mejor que los otros. Y entonces empiezan a competir y empieza el juego. Ahora, mientras tú no te das cuenta de esto, siempre vas a vivir. Es que él no es de mi grupo y empieza la división. Hombres y mujeres no se fijan cómo nos tienen ahorita los hombres y mujeres peleando que quién es Sí, mejor y que claro. mujeres por un lado, hombres por un lado. A ver, espérate. Claro. Hombres y mujeres somos los mismos seres humanos y no Claro. lo entendimos. Y llegan colectivos enfermos de su mente y a dividir y a pelear y hombres por acá y mujeres por acá. Nos tienen peleando, divididos en religiones. Esta es la fe verdadera, divididos en partidos políticos, divididos de tantas formas como no se puede, divididos por apellidos, compitiendo entre que yo vivo en esta ciudad y yo soy mejor porque vivo en la otra. Claro. Todos contra todos. Es un juego. ¿Por qué? Porque mientras las personas estén divididas, allá arriba hacen lo que quieran con nosotros. Totalmente. Divide y vencerás. Divide y vencerás. Mientras no aprendamos a amarnos, mientras tengamos estas ideologías como bajo la que yo venía creciendo. Y ojo, porque la estructura de mi familia era muy distinta. A mí me surgió desde el odio, desde el rencor y el reclamo a Dios de decir, ¿por qué lo permites si somos buenos? Y entonces dije, tú no haces nada, Dios, tú no sirves para Yo nada. voy a matar a los malos. Yo voy a arreglar lo que tú no eres capaz de arreglar. Ok, y cuando entendí que todos éramos hermanos, cuando entendí que había un juego de división, que nos lavaban el cerebro. En el ejército te lavan el cerebro. De verdad existe un lavado cerebral brutal. Una manipulación que si tú les dices a un militar, oye, ¿hay lavado cerebral? Claro que no, ese mendigo pelón está loco. No saben entender cómo funciona porque no entienden la estructura Claro, programativa no se dan subconsciente. cuenta. La estructura programativa, mira, para hablar de lo que es la programación subconsciente, yo necesitaría por lo menos unas 4 horas. No por nada se meten en talleres. Es muy profundo. Sí, total. Cada cosa cambia una estructura en ti, cada forma de vida. Por eso los seres humanos somos tan variados, tan variados. Aquí la palabra mágica con la que nos tenemos que quedar es con esta. Conciencia. Si hay conciencia, no pueden manipularte. Wow. No pueden controlarte porque tú eres dueño. Porque empiezas a observar y dices, oye, ¿qué pienso esto? Oye, el otro día escuchaba a un hombre que decía, no, es que todos los hombres somos mirones, infieles y todo este tipo de cosas. Y quien lo niegue es un hombre mentiroso. Eso es falso. Por una simple razón. Depende del nivel. En el nivel bajo es real. Lo que dice es cierto. Y ojo, digo bajo a nivel espiritual conscientivo. Sí. Porque la atracción física hombre-mujer es real y es natural. Si algún día platicamos toda la estructura programativa de elección de pareja, vas a ver lo hermoso que es. Pero el problema es este. Cuando nos enseñan que las mujeres son un producto de consumo como hombres, ¿qué esperan que pase? Las vamos consumiendo visualmente, físicamente e incluso las modas, las marcas y la moda que está sorprendentemente hecha para esto, que tus curvas se vean de tal forma, que sea de esta forma, que sea de aquella, para ser atractiva visualmente para la psiquis masculina. Ok, y en el caso de las damas, igual, el tipo de corte, camisa y esto para que el hombre sea consumible. Ok, cuando tú empiezas a darte cuenta de esto, dices,
Ok, ya salí. Y sí se puede. Y puedes ver a las personas. Mira, es más bonito. Yo estuve en la parte del consumidor y consumí visualmente, físicamente. Esta era la forma bajo la que crecíamos. Pero entonces nos enseñan, hay algo diferente. Yo dije, a ver, y empezamos a cambiar, empezamos a hacer ejercicios, empezamos a conocer el defecto, cómo funcionaba en el pensamiento, cómo funcionaba en la emoción, en la acción, con qué personas, todo. Y entonces cuando lo conoces, cuando lo sacas a la luz, es una chulada. Puedes ver al ser humano como un ser humano. Totalmente. Ya no ves si es hombre o mujer, es un ser humano, es Ya una no lo persona. ves por lo que lleva entre las piernas, sino por quién supuesto. es en su esencia, en su ser. Exacto. Y entonces hay un ejercicio. Si algún caballero está viendo esto, el ejercicio es muy sencillo. Cuando veas a la persona, a la mujer, comienza a empezar a pensar en su vida. Es así, tiene éxitos, tiene triunfos, tiene fracasos, tiene miedos, tiene derrotas, tiene familia, tiene pensamientos, tiene emociones y lo desvinculas. Okay. Le das la oportunidad de ser un ser humano y no solo un cuerpo físico consumible. Entonces es entendible que estas ideologías estén difundidas y que mucha gente diga, es que el que lo niega es un mentiroso. No, no eres un mentiroso. En realidad tienes razón, pero tienes razón en un nivel psicológico bajo. Tú tienes que evolucionar el nivel. Totalmente. Y una vez que lo brincas, ya no somos carne ya de no consumo. te dominan ni los instintos, ni ninguna Exacto. programación. Exacto. Wow, vives eligiendo Así lo que es. más te conviene a ti y el mayor bien al mayor número. Y esta parte es muy importante porque es programación. Mientras las damas han sido programadas para enfocarse en su físico, van a traer un hombre que se enfoque en su físico. Recuerda que son 4 elementos los que tú tienes que desarrollar a nivel amor: físico, mental, emocional y espiritual. Todos estos a nivel emocional, de que nos llenamos las personas. Es decir, ¿qué tipo de emociones tienes para ti, para amarte? ¿Por qué? Porque luego vas a lugares en los que te sientes mal, te sientes incómoda. Pero ahí te quedas. Pero ahí te quedas. Entonces, ok, ¿qué tipo de emociones te estás gestionando? Pero es que es mi familia. Ok, pero si es una familia que no te está ayudando, pues los amo mucho, les agradezco por mi desarrollo. Es parte de tu amor poner esa distancia. No lo van a entender, eso te lo garantizo. Vas a ser una rara, una antisocial, una extraña, una que se metió en una secta. Sí, yo al principio me tuve que alejar, de hecho, de mi familia, de toda, incluyendo de mis papás, ¿no? Hoy hemos evolucionado, hemos crecido, pero al principio fue muy duro. Pues bendita tú, porque eso no pasa en muchos lados, déjame te digo. Wow. Se quedan en esa... Se quedan en el juego de competencia y demostrar que son mejores que tú. Y se la pasan exhibiendo lo que consideran errores conductuales de ti. Y con eso ya somos mejores que ellos. ¿Qué tienen en común los mecanismos de control, gobierno, religión y las redes sociales? Todos están controlados por la misma mano. El lado oscuro. Simple y sencillamente tienes que entender que existe una manipulación vibratoria energética. En el universo hay 2 grandes vibraciones, una evolutiva y una degenerativa. Y las 2, desde su forma, actúan. El bien y el mal actúan a través de ti. Llega un pensamiento hermoso y tú decides si lo haces crecer o no. Llega un pensamiento negativo y tú decides si lo haces crecer o no. ¿Ok? Ahora, ha habido seres humanos que han alimentado la parte negativa y buscan dominar, controlar, y esa es la parte triste. Dicen, llego a gobierno y solo es apariencia el querer dar, el querer ayudar y todo esto, cuando saben perfectamente que se van a enriquecer con que el diezmo con obras, que el diezmo con tal apoyo, que esto. Y ellos lo que quieren es dinero. Ojo, y no es que esté mal querer dinero, el problema es la forma en cómo lo quieren conseguir. Sí, totalmente. Y ese es el gran problema. Por entonces, encima de quien sea. Pasar arriba de quien se tenga que. Si hubiera amor, tú no le harías daño a ningún ser humano. Por eso es tan importante que la conciencia se expanda, porque la conciencia es amor. Entonces, la conciencia es esta vibración positiva. Gobiernos controlan desde el movimiento de dominar. ¿Ok? Por eso tanto apoyo social que mantiene a la gente con la mano estirada. Vieras de los problemas que yo me metía cuando en gobierno del estado yo les decía, hagan gente pensante, déjenlos, generen empleos, con todos estos millones generemos empleos, no estemos teniéndolos con la mano estirada. No, hombre, te imaginarás cómo chocábamos, pero bueno, todos tienen la misma línea. Control y dominio para seguirse enriqueciendo, pero más que la riqueza,
es una ambición. El lado oscuro te enseña a ser mejor que los demás. Nadie puede ser mejor que los demás por una simple razón. Tú eres diferente a mí. ¿Cómo me voy a comparar contigo? No, claro. Y no hablo de ser hombre o mujer. Hablo de que eres un ser diferente, distinto. Dios no creó nada semejante. No hay nada igual en todo el universo. Cada hoja de un árbol es distinta una entre la otra. Todas. Y eso es un árbol. Y cada árbol es diferente a los demás árboles. Todo en el universo, cada piedra, cada forma es diferente. Los seres humanos, nuestras propias almas son diferentes. ¿Por qué nos han enseñado a querer comparar algo diferente con algo diferente? No hay coherencia, no hay lógica. Cuando lo entendamos, vamos a dejar de querer darle gusto al sistema y querer parecerme y mismo cuerpo, misma forma. O sea, por Dios, tanto que se esforzó Dios para pensar cada ser humano diferente, cada cuerpo diferente, y llegan y te ponen, no, así. Y ahí está toda la gente. Es que no, déjame destrozo la nariz porque Dios está bien tonto y me puso una nariz mal. A ver, no, todos somos perfectos tal cual somos y hay que aprender a amarnos. Con esto no digo, hay situaciones morfológicas que generan una alteración motriz o de utilidad. Eso es distinto. Totalmente. Yo te hablo cuando es mera vanidad. Sí. Por la insatisfacción interna que tengo, busco satisfacerme con las situaciones externas. Y cuando hablo externo, hablo de cuerpo, hablo de ropa, hablo de tantas cosas. El vacío no desaparece mientras tú no lo llenes con lo de adentro. Wow. Esa es la parte. Y mientras más estés afuera, más vacío tienes. Qué fuerte, pero qué verdad. La verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Hay una conferencia completa sobre la estructura del suicidio, sobre cómo somos programados para suicidarnos. Al ser humano, para que se suicide, le tienes que quitar 3 cosas. La primera, la conciencia. Es fundamental que se la quites. ¿Ok? La segunda, lo tienes que hacer materialista. Que lo que le dé valor a él y a su entorno sea lo material. ¿Por qué vale esa persona? Porque tiene tal casa, porque tiene tal carro, porque tiene tal marca, porque tiene tal esposo, porque tiene tal esposa. O sea, su valor está determinado en lo material, en lo externo. La tercera cosa que tienes que hacer, que se compare, que busque siempre estarse comparando. Y el sistema, fíjate cómo es. En las redes les enseñan a los muchachitos todo lo que no tienen. ¿Y quién es el exitoso? Este. Y entonces cada vez es, soy poca cosa, soy poca cosa, no soy poca cosa. Y entonces crean depresiones. Cuando tú entiendes cómo funciona el proceso del desarrollo hormonal, de las hormonas de la felicidad, te vas a dar cuenta cómo estas 3 cosas hacen que un ser humano deje de producir las hormonas, porque dejas de producirlas. Y entonces entran en tristezas, en depresiones. Y como no hay una conciencia, no hay una espiritualidad que lo detenga, no hay forma de evitar que se salgan de este mundo porque viven en un materialismo. Y entonces no hay nada más, me voy. Todo esto se puede corregir y se tiene que corregir. Entonces, ¿cómo puede evitar a alguien quitarse la vida? Para empezar, amando la vida. Y para amar la vida no es con las cosas materiales. No sé si alguna vez te ha pasado, hay una energía muy bonita en el planeta, que estás así tranquila, sintiendo tu respiración, y si no, inténtalo, y de repente te llega una alegría. Sí. Es hermoso. Ok, eso pasa cuando empiezas a ser consciente. ¿Cómo hacer consciente a la gente? Con este tipo de podcast, con este tipo de conferencias, con este tipo de cosas, saliendo del juego de competir. Ok. Te voy a contar un cuento. Había una vez 3 ancianos sabios, muy sabios, pero eran ciegos. Al lugar donde vivían los sabios era un lugar muy, muy distante. Y entonces a ese lugar llegó un circo que mandó traer el gran monarca porque traían un animal extrañísimo que en esa zona ni siquiera se había escuchado el nombre del animal. Su nombre era elefante. Y entonces los 3 sabios estaban en el río y el cuidador del circo llevó al elefante a beber agua al río. Cuando los 3 sabios ciegos llegaron ahí, dijeron, el elefante.
Ellos conocían a través de la lectura nada más el mundo, ¿ok? Y entonces se espantan y el cuidador le dice, perdón, traigo al elefante a beber. Se levantan y dice, ¿nos permite por favor tocar al elefante para conocerlo? Sí. Ok. Y entonces llega uno y lo guía, le dice, permítame, yo lo guío. Y el cuidador lo guía y lo acerca a la trompa. Y toca la trompa, larga, rugosa, como una serpiente. Gracias, gracias. Y toma al otro señor y lo lleva y toca la oreja. Suave, plana, como una mantarraya. Él imaginaba al tocarlo. Toma al tercero, lo guía y toca una pata, como un tronco, como una palmera rugosa, tosca. Y se va el cuidador. Y entre los tres empiezan, wow, qué impresionante. Yo nunca me hubiera imaginado que un elefante era como una serpiente. Y el otro le dice, ¿cómo que serpiente? Es como una mantarraya. Y otro dice, ¿qué les pasa? ¿Están locos? Es como un tronco, es una cosa parada así. Y sin embargo, cada uno decía la verdad. Wow, así es la humanidad ahorita en este punto. Ahorita hay una competencia incluso a nivel espiritual de ver quién tiene la razón. Yo no tengo la verdad absoluta. Estoy en un proceso de entender cosas. Y sin embargo, entiendo que él tiene su forma, ella tiene su forma, y estas estructuras nos tienen que llevar a entender algo. No compitas en tener la razón. Compite en sentir paz en tu interior. Lo que te haga amar, lo que te haga evolucionar, solo sigue ese camino. No compitas con tener la razón. Solamente deja que fluya. Ábrete a la oportunidad. Dios te va a hacer llegar información. Tú aquí seguramente has tenido chorrocientos de gentes y vas a encontrar un patrón común en todos. Esa es la verdad. Punto. Porque la verdad surge en todos lados. Y simple y sencillamente, esto me ayuda a evolucionar y amar y a ser un mejor ser humano. Me lo quedo. Exacto. Lo demás no. Ok, pasa, fluye. Pero hay gente que se queda enganchada, ¿no? ¿Por qué piensa? ¿Por qué dijo? No, y ahí se queda en el conflicto. Está y no bien. Se tomó lo que sí le funcionaba. Quédate con lo que te sirve para crecer. Porque al final de cuentas esa es la misión y es para lo que estamos aquí. ¿Cómo podemos descubrir cuando alguien nos está mintiendo para manipularnos? Con conciencia. Solo con amor consciente. Okay. Cuando una persona miente, se siente. Cuando yo estudiaba con el FBI interrogatorios, hay algo muy, muy interesante. El cuerpo humano no está hecho para mentir. Tan no está hecho para mentir que precisamente el polígrafo detecta que el corazón late, que la piel incluso se tensa con las mentiras, que el cuerpo incluso, por eso hay gente que, ojo, es muy complejo, no vayan a querer empezar a analizar mentiras con lo que estoy diciendo, es mucho más profundo que esto. Como el corazón late con más fuerza, es como si el alma te dijera, no, es muy interesante. Entonces ese latido como lo hace con más fuerte, aumenta la presión sobre las arterias, sobre las venas y los vasos capilares y entonces genera como un pequeño dolor. Y entonces eso genera que le dé comezón en ciertas partes del cuerpo que son muy sensibles, como por ejemplo el párpado es muy sensible en la orilla y la presión mayor hace que le dé comezón. Por eso cuando hay gente que miente, se rasca o la nariz se la toca porque también los vasos capilares generan una presión mayor y hace que haya muchas reacciones corporales. Okay. ¿Qué quiero decirte con esto? No fuimos hechos para mentir. Entonces, cuando tú eres capaz de sentirte a ti, eres capaz de sentir cuando una persona te miente. Solo necesitas ponerte atención. Ahora, si no eres capaz de sentirte porque no estás en ese punto de trabajo, hay otra forma de saber si te mienten. Sentido común, que es el menos común de los sentidos. Ahora, vamos a suponer que no tengo sentido común. Me falla. Ok, haz o practica con cuidado lo que las otras personas te están diciendo y si no funciona, pues no lo practiques. Pero dale la oportunidad a la enseñanza de las personas siempre y cuando tu sentido común te diga, hazlo. Porque si te dice cuidado, o sea, yo puedo llegar y te digo, no, hombre, que mira, pon crucifijos invertidos, velas negras y sacrifica un gallo y vas a llegar a la iluminación. Tú solita vas a decir, gracias, lo checo, ¿eh? Es así. Buscar el sentido común. Maravilloso. Sí, busca dentro, siente, porque las personas cuando son sinceras se sienten. Totalmente. Cuando en su corazón hay una energía, hay amor, se siente, no se puede evitar.
Es como el dinero, no puedes ocultar cuando lo tienes. Tampoco puedes ocultar cuando hay conciencia y cuando hay amor. Cuando amas, esta energía se expande. Se expande. Porque es Dios manifestándose. Es así de sencillo. ¿Qué fue lo más impactante que viviste cuando estabas aprendiendo sobre interrogatorios ahí en el FBI? El ansia de poder. Es que mucha gente que iba al curso, la intención era conocer para ser más, tener más conocimiento, para poder tener un escalón por encima de la otra persona. Los seres humanos no nos damos cuenta, pero nos movemos desde la codicia, el poder, el tener más autoridad, más fuerza, más importancia que otras personas, sentirme superior. Es el juego del que te hablaba que usa Yo el sé mal. más que tú, sé cuando me estás mintiendo, ¿no? Casi, Exacto. casi, ¿no? Wow. Ese es un juego psicológico muy fuerte. Wow. Estaba movido desde un tener algo para controlarte a ti, Wow. porque yo sé cuando mientes. ¿Tienes alguna anécdota Sí. que te haya impactado? Las personas tenemos que tener mucho cuidado con la información que damos. A veces queremos ayudar, pero a veces la información no se tiene que dar cuando la gente no está lista. Yo era muy joven y le enseñábamos a los policías cómo interrogar, cómo detectar mentiras para aprender a identificar a esa persona viene armada, mira su lenguaje corporal, su postura, todo ese tipo de cosas. Y le hicimos un curso de semanas de cómo detectar mentiras. Okay. Yo creo que debimos haber tenido mucho cuidado. Yo era muy joven, pues tenía 24 años cuando estaba dando estos cursos. Y entonces este policía era celoso y aprendió a detectar la mentira con ciertos lenguajes corporales, pero la ansiedad de una persona, la ansiedad que tienes, genera también como si tú estuvieras mintiendo. Entonces, este hombre llegó y le dijo a la esposa, ¿me eres infiel? Fue tan de golpe, fue una forma tan así, que la esposa reaccionó con un lenguaje corporal de mentira, al decir, no, pero hubo indicadores porque la estresó. Claro. Porque un interrogatorio no es como en las películas. Tiene que haber condiciones específicas, tiene que haber preguntas específicas, tiene que haber formas específicas. Y entonces el nivel de estrés que le generó con la pregunta hizo que pareciera que mentía. Y terminó en una situación terrible, realmente terrible. Porque los seres humanos queremos tener el control sobre los demás. Y esa es la parte más triste. Esa es la energía oscura que une al gobierno, a las religiones, el control. El control. Qué fuerte. Así. ¿Qué es lo más importante que tenemos que aprender sobre el control y la obediencia? Que el único control que debes de tener es sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre tus emociones. Nada más. El resto, el control es de quien lo creó. Wow. Y la gente, la mayoría de las personas, pues viven buscando ese control, ¿no? Control. Quiero controlar a la pareja como si fuera una mascota. Quiero controlar lo externo, el clima. Me enojo si hace calor, si hace frío. Y no tienen este dominio interno. Hay ideas que piensan que nosotros fuimos educados, y sí, fuimos educados para ser controlados, pero que es malo que tú te controles. Tendría que explicar qué es el control. El control es la capacidad que tienes de observar el defecto, por ejemplo, la ira, y transformarla en amor, no reprimirla. Eso no es controlar, eso es represión. ¿Ok? Que dices, no, déjala que salga, vomita toda tu ira para que salga. A ver, no. Yo te lo digo como una persona iracunda. Hice mucho daño. Te lo juro que lo hice. Porque dejé que la ira saliera como manifestación. Cuando tú le cedes el poder a la ira, ya no controlas. Entonces la cuestión es esta. Me enseñaron que el control no era represión, no era aguántate y ve y golpea la pared y no. ¿Por qué sales? ¿Cómo funciona la ira? ¿Qué tipo de pensamientos? ¿Cuál es la emoción? ¿Desde dónde surge? Obsérvala, transfórmala, conviértela en luz. Toma toda la energía que te quita y úsala para hacer amor, para hacer luz. No es represión. La gente confunde el control con represión. Y lo que tú tienes que hacer es controlarte, comprenderte
y transformar. Es mi capacidad de transformar lo negativo que estoy experimentando, que Exacto. es mío, obviamente, y lo transformo en algo positivo que también es mío. Y yo decido que sale de mí. Nadie dice que no se sienta. Claro. O sea, se siente. Aquí la cuestión es... ¿Qué voy a hacer con eso que estoy sintiendo? Exacto. Esa es la herramienta. ¿Voy a mandar amor o voy a mandar ese odio afuera? Así es. Pero una cosa sí te digo. Todo lo que dejas salir va a regresar de una forma o de otra. Entonces, procura que lo que salga sea amor para que el universo te lo regrese. Wow. Y esto lo tiene que entender la sociedad. Si nosotros seguimos dando indiferencia, si seguimos esperando a que el cambio lo haga el gobierno, la religión, una persona, mi mamá, mi papá, perdón, pero no va a ocurrir. ¿Cuál fue ese momento exacto que te hizo despertar de esta necesidad de querer matar a alguien y pasar a desearle el bien a la gente? Cuando vi que esas personas contra las que yo luchaba eran seres humanos, que sentían miedo, Que tenían miedo. que eran personas que estaban manipuladas por algo más. Ese fue el punto. Y cuando me estaba dando el preinfarto, ese fue el punto en el que me sentía yo tan mal que decía, Señor, ok, ya entendí. El camino que estoy recorriendo no es. Pero también entiendo que los caminos de Dios son perfectos y tuve que vivir lo que era la estructura de la violencia. Tuve que odiar, tuve que decirle a Dios que no existía, tuve que decirle voy a hacer lo que tú no eres capaz de hacer, porque yo sí lo voy a cambiar. Porque imagínate todo lo que estás haciendo ahora con toda esta conciencia. Porque tuviste que estar ahí en esa oscuridad para decir, no pertenezco ahí. Y además me dejó una enseñanza, un aprendizaje. Y durante muchos años trabajé después de eso con los jóvenes, haciendo que hicieran conciencia, generando en ellos pensamientos, enseñándoles a pensar, sacando a los jóvenes de las adicciones, trabajando con grupos de rehabilitación. Se invirtió de quererlos matar a quererlos ayudar, llevar guiar, a la vida. Llevar a la vida. Voy para tu ciudad con mi gira Mujer Imparable. Pon mucha atención. Si tú tienes un negocio y quieres atraer clientes de manera digital, tienes que venir porque voy a guiarte a tener una psicología imparable y poderosa, a dominar tus emociones y además vamos a demostrarte cómo crecer tu negocio con la ayuda de la IA, el marketing y tu marca personal. Pero lo más poderoso también es que voy a guiarte en una meditación para eliminar de tu inconsciente techos financieros y reconectar con el merecimiento. Tranquila, no es nada esotérico. Lo que vamos a hacer es bajar tu frecuencia cerebral. Vas a liberar a tu niña interna de bloqueos inconscientes que no te dejan avanzar. Tu vida va a transformarse rápidamente después de este evento. Así que si tienes un negocio, da clic abajo y regístrate gratis al taller Domina el arte de facturar online y ahí nos vemos. Busca tu ciudad. ¿Cuál es el mito más grande que existe entre el bien y el mal que aprendiste cuando estabas dentro del sistema? Que son lo mismo. Y vas a decir, ¿cómo que son lo mismo? Es muy chocante. El bien y el mal son una línea, solo que el mal es la frecuencia más baja y el bien es transformar todo esto y convertirlo en una frecuencia sutil y hermosa hasta que se convierte en el amor. Es exactamente lo mismo, pero en otro extremo. Yo lo entendí así y ojo, es mi forma de pensar y de sentir. Habrá gente que a lo mejor crea que no, pero por ejemplo, yo vi que el odio, cuando lo empiezas a convertir, se convierte en amor. Y es la misma línea. Y es sutil, no se da el cambio de amor a ira y de ira a amor. No, hay todo un proceso. Existen miles de pequeños pasos y caminitos para llegar hasta el amor. ¿Y cuál es el primer paso que tienes que dar? Primero aceptando que lo tienes y empezando a conocerlo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo piensa? ¿Cuál es el pensamiento que me genera? ¿Cuál es la emoción que me genera? ¿Con qué persona surge? Y empezar a estudiarme y lo empiezas a ver y dices, ok, no lo quiero. Ahí viene fulanita, ya sé que me pone de malas. Y en ese momento, ¡pum!, atención. Y en la atención empiezas a cambiarlo y empieza a cambiarlo y empieza a cambiarlo hasta que va a llegar un momento, practíquenlo. Va a llegar un momento en el que por esa persona que sentías odio, vas a sentir amor. Wow. Porque lo brincas. Sí. Lo brincas. Y todo es una práctica. Creo no que hay otra forma. Hemos practicado tanto que me enojo y luego ese enojo lo llevo en coraje y ya me sale natural, ¿no? Y si practico la gratitud, como que, ay, nada más estoy en mi mente, pero no la siento. Entonces hay que practicar la gratitud, el amor hasta que lo sientas y sea tan natural vivir en esa vibración. Justo esto que estás diciendo tiene una explicación científica.
A nivel neuronal existen redes neuronales que son como caminos. Yo les pongo un ejemplo a los jóvenes para que les sea fáciles. Esto es como un terreno baldío. ¿Has visto un terreno baldío? Como llueve, se llena de hierba y todo esto. Ok. Pero ¿qué pasa si empiezas a caminar por un lugar? Se va haciendo Se hace un caminito. Ok. Y entonces toda la gente llega y pasa por ahí porque es más fácil. Esa es una red neuronal. Esa es una estructura mental. Lo has practicado tanto, has pasado tantas veces por ahí que se hace bien fácil. Entonces ya es un proceso mecánico. Y entonces ves a la persona y la energía se va por ahí, por la ira, por la emoción negativa, porque ese es el camino más fácil. El universo busca eficientar el consumo de energía. Ok, entonces al principio te va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque estás abriendo otro camino. Wow. Y entonces al principio cuesta, pero constancia, pasa y pasa hasta que, ¿qué crees? El otro camino se cierra y el camino del amor es la reacción natural. Ya es el camino más ancho por el cual puedes transitar la mayor parte del tiempo. Justo así. ¿Qué fue lo que aprendiste en el ejército que ahora lo usas para sanar y transformar vidas? Que el sistema no quiere que pienses. Okay. Esa es la parte que aprendí. Que las personas más eficientes que el sistema tiene son las que no piensan. Son las que obedecen. Son títeres, son manipulables. En el gobierno es igual. En el gobierno es igual. Yo lo veía. Las personas pensantes no sirven dentro del gobierno. No sirven. Necesitan gente que obedezca, gente que tenga miedo a perder el empleo. ¿Por qué crees que el dinero tiene controlada a la humanidad? No les hemos enseñado a las personas a tener un desarrollo económico, a florecer. Claro. Los tenemos controlados con ideas que son justo para eso, para que no florezcamos. Entonces es con lo que controlan a la gente. No es que el dinero sea malo. De hecho, la espiritualidad y el dinero no están peleados. En un principio, déjame te digo que era un problema mental para mí. Cuando yo estudiaba la parte de la espiritualidad y yo veía a los monjes por allá, pobres esto, ok, pero entendí que una cosa es la eliminación de la codicia, porque pobre no es el que no tiene, pobre es el que mucho desea. Entonces la estructura del sistema es crear seres humanos pobres por tanto desear. Y entonces dije, ok, vamos a entender esto. La sociedad necesita seres pensantes. Y eso era lo que yo veía. Dentro del sistema no quieren personas pensantes. ¿Quién es el mejor? El que obedece. Punto. ¿Y ahora tú le enseñas a la gente a pensar? Así es. La intención es esa. Okay. ¿Cómo se enseña a pensar? Hazte preguntas. Cuestionándonos. Pregúntate. ¿A qué me lleva este pensamiento que tengo, esta creencia? Así es. ¿A qué me lleva esta acción que repito una y otra vez? Así es. ¿A qué me lleva este estilo de vida? Muchas preguntas muy interesantes. ¿Cuáles son las 3 preguntas? Y con esto vamos cerrando, que todo mundo debe de hacerse para poder conectar con su libertad más profunda. Empecemos con la primera más limitante. Cuando yo era niño, digo que yo crecí en un colegio religioso, puros hombres, los padres y todo. Yo me preguntaba, ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué le decía yo al padre, ¿por qué Dios es malo? No, Ponchito, Dios no es malo, Dios es amor. ¿Y por qué, si es amor, Dios mandó matar niños? Y me dice, no es cierto, Dios nunca ha mandado matar niños. Pero padre, nos acaba, como teníamos nuestras clases de religión y conocíamos los evangelios y las escrituras y bla, 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 la historia de Moisés y Dios mandó a sus ángeles de la muerte para matar a los niños, hijos de los egipcios que tenían controlado al pueblo de Dios. ¿Por qué Dios manda a matar niños inocentes que no tienen culpa? ¿Por qué Dios hace que sus hijos... Es que ustedes, le decía yo al padre, ¿por qué si dicen que todos somos hijos de Dios? ¿Por qué Dios quiere a unos y a otros no? No, me decían le dijeron a mi mamá que yo traía al diablo adentro. Entonces la cuestión es me decía, no, Dios nos quiere a todos por igual. ¿Y por qué Dios castigó a los egipcios? ¿Por qué les dio hambres? ¿Por qué les mandó enfermedades? ¿Por qué mató a tantos de sus hijos? Entonces a mí no me cuadraba la idea de Dios amor. Creo que esa sería la primera pregunta. Okay. Empieza a preguntarte, ¿qué tipo de pensamientos nos han inculcado de Dios es amor? Pero al mismo tiempo tienes que temerle a tu Padre, a tu amor, porque al mismo tiempo hay ciertas estructuras religiosas que hacen que tú sufras, que a Dios le gusta verte sufrir, que vas de rodillas, que te pele las rodillas, que te vayas y te latigues. ¿Por qué?
¿A qué padre que ama le gusta ver a sus hijos sufrir? Y esta parte es fuerte. Yo no estoy diciendo que Dios no exista. Lo que estoy diciendo es, las religiones controlan a través del miedo y a través de ideas limitantes. Claro. Y esto no significa que esté diciendo tu religión, la mía. Aquí no es competir. Solo piensaste estas preguntas. Claro, cuestiónatelo. Esa sería, yo creo que una de las preguntas. La segunda. Gobiernos. No se fijan que a pesar de que todos vienen a cambiar, no hay cambios. No se fijan que a pesar de que todos vienen y te prometen, o sea, volteen a ver décadas atrás. Esto no es nuevo. Los gobiernos no te van a dar el cambio. Eres tú quien va a cambiar las cosas. Deja de esperar a que el cambio venga de afuera y entiende que el cambo eres tú. Así de simple. Empiecen a pensar, empieza a preguntarte, a ver, que este es del partido fulano, que este es del partido peregano, y luego pues, se andan cambiando y es un juego y dices, es que este es el verdadero. Los tienen peleando, divididos a todos, entre todos. A México lo tienen divididos en partidos. Es un juego. ¿Quieres que te diga la parte más cruel? Los candidatos que te ponen ya fueron elegidos desde arriba y el que quede va a obedecer las disposiciones. Lo demás es un juego. Se llama ilusión de la elección. Qué fuerte. Y la tercera cosa que me enseñaron o que la vida me ha enseñado para poder ser un ser humano libre es que no existen divisiones, que todos somos lo mismo, que no hay guerras entre hombres y mujeres, que todos vinimos a este mundo a enseñar y a aprender unos de otros. Wow, qué hermoso. Wow, cuánta sabiduría. Por favor, escriban cuál es su perla de sabiduría más potente que se llevan. Yo todo el rato estoy así de, me están cayendo perlas y perlas de sabiduría. Así que escríbeme en una frase qué te estás llevando. Queremos leerte y pon segundo episodio si quieres la segunda parte. Poncho, gracias por todo lo que estás compartiendo. Para ti, ¿qué es ser alma libre? Ser. Ser. Eso es. Wow. Así de concreto. Maravilloso. ¿Dónde te podemos encontrar? Ok. Nuestras redes, pueden poner ustedes las redes ahí abajo, ¿verdad? Sí, vamos a dejar los links y todo. Nuestras redes sociales están en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Estamos empezando, gente bonita. Ya verán que nuestra historia es muy sencilla. Nos dedicábamos a hacerlo físicamente. Ahora estamos incursionando con las redes. Por favor, de verdad, traemos un mensaje de amor que compartir. Ayúdenos, ¿ok? Las redes van a aparecer aquí abajo. Es ligeramente complicado el nombre. Se llama Amshala Asana. AMSHALLA. Amshala y Asana se escribe ASSANA. Asana. Es sencillo, entre comillas. Pues bueno, pues vayan a seguirlos. ¿Y qué es lo que ofrecen? ¿Haces talleres? ¿Haces conferencias? Talleres, conferencias, cursos, diplomado. Tenemos validez a nivel oficial. Por si alguna empresa necesita, tenemos validez por parte de la Secretaría de Educación Pública, que ya es algo importante para mucha gente. Se expide a través del Instituto Estatal de Capacitación del Estado de Guanajuato y tiene validez a nivel nacional. Maravilloso. Así es. Muchas gracias por venir a aportar tantas Vero, perlas de sabiduría gracias a mi comunidad de almas libres. Gracias por invitarnos, de verdad. Te agradecemos mucho. Que esperamos que a partir gusto. de que este impulso que nos des, y espero dentro de algunos cuantos años decir, el primer lugar que me abrió las puertas fue el podcast de Vero. Entonces, ojalá que así sea. Muchas gracias. Que así sea. Ayúdanos a llegar a la mayor cantidad de personas. Comparte este podcast. Ayúdame a etiquetar a por lo menos 3 personas, a compartir a tus grupos de Facebook, de WhatsApp, por todos lados. Esta información tiene que abrir la mente, hacer que la gente evolucione, que expanda su conciencia y que vivan desde su ser, que vivan en su libertad máxima. ¿Vale? Así que a compartir y por favor suscríbete a este canal, porque si no estás suscrito te vas a perder los siguientes episodios. Activa la campanita. Nos vemos en el siguiente episodio. Soy tu mentora Verónica Santos, autora de 7 libros, creadora de BS Éxito Integral. Recuerda que transformarte requiere de acción. Nos vemos.